RTP. Le damos la bienvenida al doctor David Gutiérrez Luna, economista, especialista en microeconomía, teoría de juegos y organización industrial, así como de econometría. Con él conversaremos sobre la situación económica que enfrenta el país y cómo debería responder a esta situación el gobierno que se reelija o que entre. Bienvenido, doctor, a la mañana en RTP. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes están en el estudio, igual a toda la audiencia de RTP. Doctor, cuéntenos, ¿no? ¿Podríamos esperar desde su punto de vista, ya dado que salimos de un año de recesión, un efecto rebote? La verdad es esperar un efecto rebote es algo que en el caso en que se tomen las medidas adecuadas va a ser algo que posiblemente lo experimente la economía ecuatoriana en el mediano y largo plazo, pero la verdad, dada la situación, la coyuntura económica y sobre todo los problemas estructurales que atraviesa la economía ecuatoriana, difícilmente vamos a poder esperar por un rebote al corto plazo, sino más bien, como lo mencionaba, esto debería o parecería que más puede ser algo que lo veamos en siquiera unos 5 o bueno, más tiempo, en un largo plazo. Economista, partiendo de la situación actual del país en el que nos encontramos dentro de un proceso electoral y la incertidumbre ocurre en todos los aspectos políticos, teniendo en cuenta todo el proceso económico y las recesiones que ocurrió y el decrecimiento, ¿cómo podemos analizar este nuevo año donde tal vez tengamos un mandatario diferente en el poder? Definitivamente las elecciones y sobre todo la situación del resultado que tuvimos en las últimas elecciones ha hecho que exista un incremento en la incertidumbre que hay en la economía. Es así que junto con esos otros problemas que la economía ha venido sufriendo, como por ejemplo la situación de los apagones a fines del último año, sumado a un problema estructural de inseguridad que lo único que genera son desincentivos para la gente a consumir, frente a también la contracción de la inversión en el país, tanto interna como externa, y una reducción en el gasto del gobierno, ponen en la situación de que el próximo gobierno que tome funciones este año va a tener que tomar medidas que busquen más bien el definir más bien ya un plan económico real, tangible, para los próximos años y que esté enfocado en estos criterios más de largo plazo que algo de corto plazo. Lastimosamente ya las medidas económicas que se vayan a tomar no van a representar en verdad una solución inmediata o algo que genere un rédito político en el corto plazo, sino que más bien esto va a necesitar necesariamente llegar a tener consensos que permitan diseñar este plan económico de mucho mayor plazo que en verdad atienda a los problemas que sufre la economía. Entre ellos está el tema de consumo, que en verdad desde hace ya mucho tiempo, inclusive antes de la pandemia, ha habido una reducción consistente en el consumo de los hogares. Asimismo, existen previsiones económicas que muestran que este año también va a haber una reducción en el consumo de las personas, o los hogares más bien piensan que tener un menor consumo, además de que el Estado capaz tiene menor recursos como para poder invertir dentro de la economía, y la inversión que lastimosamente igual hemos visto que en los últimos meses el indicador de riesgo país ha tenido algunas fluctuaciones que lastimosamente todavía hacen que sea mucho más difícil que el gobierno pueda tomar créditos o bueno, acceder a crédito de una manera mucho más barata. Lo único que queda son las exportaciones, que en los últimos años han tenido un impacto definitivo y positivo dentro de la economía ecuatoriana. Sin embargo, recordemos que el Ecuador exporta productos primarios sin mayor valor agregado y que lastimosamente eso nos vuelve todavía una economía muy vulnerable a shocks externos que pueden ser tanto buenos como negativos. Ya sé, justamente el tema de la liquidez del país y ayer hubo varios pronunciamientos de prefectos sobre la entrega de bonos a las prefecturas para poder pagarles la deuda que tiene el gobierno con ellas, pero argumentando obviamente, creo que fue la prefecta Pavón,
diciendo que si es posible les puedan dar por lo menos efectivo cierta parte, creo que son $100 millones, para poder remediar este problema de todas las calamidades invernales que está sucediendo tanto en el Austro como en el Guayas. ¿Y usted qué cree en este sentido de llegar a poder recibir bonos que tú no tienes seguridad de poderlos, lograr tener liquidez? Definitivamente el tema de una política es algo que tiene que plantearse dentro del país. Nuevamente, muchos de los problemas por los cuales atraviesa la economía son temas estructurales de largo plazo. Sin embargo, estas medidas inmediatas son definitivamente beneficiosas para la economía, para ayudar a dinamizar la economía que ha estado en este estado letárgico ya por algún tiempo. Pero claro, aquí la parte más importante es también sobre ya la ejecución. No es únicamente el tema de diseñar una ley, de diseñar la política, sino es que esta política en verdad esté bien ejecutada. Entonces, en el caso de bonos, sean inclusive bonos que se dan directamente ya a las personas, en verdad esto tendría que estar sumamente bien enfocado y sobre todo puestas esas reglas en las cuales en verdad ese gasto tendría que estar destinado a que pueda en verdad ayudar tanto a las personas, a los hogares, como también a que la economía pueda dinamizarse. Entonces, esa otra parte es la que definitivamente tenemos que poner mucha atención, y es sobre esa ejecución también de los planes de política. No basta solo con llegar a tener el acuerdo, la ley, sino que también la ejecución sea en verdad la adecuada. Ahora, tenemos la posibilidad de una u otra tendencia, o sea, continuar con el mismo gobierno o tener uno diferente. Hemos tenido políticas fiscales, tanto impuestos, el ISD, estas medidas adoptadas con la subida de gasolina. De su perspectiva, ¿cómo podemos analizar todo este incremento al, poder adquisitivo fiscal del Estado, el detrimento de los ecuatorianos y los efectos que hemos tenido, en materia de seguridad o en materia de políticas públicas de salud o empleo? Es una muy buena pregunta porque la verdad hemos visto en los últimos años diferentes gobiernos, diferentes perspectivas inclusive de cómo enfrentar la economía, medidas económicas también que en algunos casos no se implementaron, en otras que en verdad han tenido un efecto reducido, pero prácticamente lo que nos hemos visto y analizamos la tendencia de la economía en los últimos años, en verdad no ha habido un cambio significativo dentro de la economía, y la verdad ese es un tema y es un punto de dolor también que enfrentan todos los gobiernos independientemente de la tendencia política, y es que la situación del país en verdad no requiere estas medidas tan de corto plazo que lastimosamente todos los gobiernos anteriores lo han mantenido, y que también se ha complicado con el tema de los bloqueos que puedan haber dentro de la propia asamblea. Entonces aquí recordemos que, por ejemplo, han habido en diferentes gobiernos propuestas para tratar de actualizar el código laboral. Sin embargo, eso es algo que todavía está en pausa, que inclusive ni siquiera ha podido llegar a haber un debate dentro de la Asamblea sobre cuáles son los cambios que deberían haber. Entonces, el tema de la gobernabilidad, esa dificultad de gobernar entre los problemas entre ejecutivo y legislativo, y acompañado de una política económica muy de corto plazo, la verdad ha hecho que sea imposible, o que más bien la economía ecuatoriana esté a la deriva sin un rumbo cierto, y que más bien ha mostrado este estancamiento. El próximo gobierno, independientemente de quién lo gane, va a enfrentar esos problemas que han venido acumulándose, y el llamado es más bien a tener eso, el poder hacer que la economía pueda dinamizarse, que las personas tengamos esa confianza para poder consumir, pero frente a eso son problemas estructurales que necesariamente el gobierno tiene que enfrentar. Por ejemplo, el tema de seguridad. Mientras no existe esa garantía, o que no nos den esa confianza a los consumidores de que podamos salir a consumir, difícilmente va a haber una dinamización de la economía, y eso lo que requiere es una propuesta nuevamente de largo plazo, y por el otro lado que exista esos acuerdos de gobernabilidad que permitan que se ejecuten este tipo de medidas económicas que ayudarán a dinamizar la economía. Muy bien, economista, ¿qué podemos esperar frente a los mercados internacionales en cuanto a el petróleo?
quizá con las medidas de Trump para promover una mayor explotación dentro de Estados Unidos, quizá con lo que se espera de parte de la OPEP y de Arabia de aumentar también la producción y exportación, podríamos ver una caída del precio, lo que afectaría el presupuesto del Estado. ¿Cómo ve usted eso? Y también la situación para el banano, el camarón, que son claves para la economía del país y la entrada de divisas. Hemos visto en estos últimos años que ha habido un cambio en la estructura de los productos que el país exporta, y ha sido ya algunos años en los que los productos no petroleros han tenido una mayor participación dentro de la canasta de bienes que el Ecuador exporta. El petróleo, si bien va a seguir siendo fundamental para la economía, cada vez ha tenido una participación menor. Añadido a esto, recordemos que el mes anterior la ministra Manzano mencionó iniciativa de inversión de empresas petroleras en el Ecuador, que es un monto que aproximadamente son $40 mil millones que se espera que vayan a invertirse en el sector petrolero ecuatoriano durante este año. Entonces, si bien podemos pensar de que existe estas amenazas de que el precio de petróleo o el precio internacional empieza a disminuir, por el otro lado hay algo beneficioso que es este acuerdo, o más bien esta intención de inversión dentro del sector, que podría ayudar a que sea mucho más eficiente la producción petrolera nacional. De ahí, por el otro lado, el Ecuador sigue cimentándose como uno de los principales productores de camarón, banano, cacao, y además existe mucho interés frente a estos nuevos productos como los arándanos o la pitahaya, que están ya llegando a acceder a nuevos mercados de manera internacional, aprovechando los acuerdos comerciales que también Ecuador ha firmado en los últimos meses, y que definitivamente van a ayudar a poder dinamizar la economía. Sin embargo, aquí hay que recordar que son productos que no tienen ese mayor valor agregado y que por lo tanto todavía nos permite ser muy vulnerables a fluctuaciones internacionales o eventos internacionales que afecten el precio internacional. Es el caso, por ejemplo, del cacao, que el último año se vio beneficiado no por un incremento en la eficiencia de la producción nacional, sino más fue por un tema de la contracción de la producción de aquellos países que también exportan cacao. Economista, ahora el tema migratorio con las nuevas políticas que está implementando el gobierno estadounidense, por toda la migración forzosa que hemos tenido en el país por no darle las oportunidades necesarias. Cada año rompemos el récord histórico de las remesas del país. Ahora, ¿de qué manera un gobierno, cual sea, puede darle esta asistencia necesaria a los migrantes que van a retornar a su país? Porque van a regresar sin nada y tal vez vendieron todo para irse afuera. Por un lado es el tema de generar esos programas que permitan hacer esa transición de una manera mucho más ordenada, y sobre todo el tener la información de los propios migrantes de qué es lo que necesitan. Entonces, el programa puede ser mucho más eficiente, inclusive conociendo esas preferencias que tienen los migrantes sobre el tipo de ayuda que se requiere. Y capaz es un tema no solo de financiamiento, sino inclusive también es un tema de preparación o de capacitación para que puedan venir ya a implementar o inclusive emprender en el país. Claro, estamos hablando aquí de un proceso que sería ordenado y en el cual se invita a los migrantes o quienes tengan el deseo de retornar al país, que lo puedan hacer de esa manera. Pero aquí recordemos que también tenemos esta otra medida implementada por el gobierno americano que prácticamente está deportando a migrantes, y están entrando, digamos, muchas personas y que no podrían tener ese proceso ordenado de ingresar al país. Y eso es lo que llama a que el gobierno pueda diseñar estas medidas en las que pueda integrar dentro de la sociedad y ayude a la dinamización de la economía a más de 30,000 ecuatorianos que en verdad puedan iniciar a emprender y sobre todo a consumir también, que es parte fundamental. El llamado sería prácticamente a eso, que debería ser esa estructura mucho más eficiente y enfocado en lo que los propios migrantes requieran y que mencionen que es lo que les permitiría integrarse nuevamente a la economía ecuatoriana. Muy bien. 9:26. Gracias por hacer este resumen de la situación de la economía nacional y de lo que deberían enfrentar los candidatos. Le agradecemos mucho, doctor Gutiérrez, por habernos acompañado en este último segmento del programa.
RTP.